todo vuelve en apariencia, ¿verdad? Hoy estamos terminando el modo mundial y nos damos cuenta que el mundial dentro de 4 años va a volver a generarse una nueva expectativa, un nuevo mundo respecto a eso. El amor mismo, el amor nos parece que se va y a veces estamos destruidos, devastados, con un montón de complicaciones, porque emocionalmente estamos afectados, pero de alguna manera más de uno que estará viendo o que va a ver este video se dará cuenta que el amor se recicla, vuelve y a veces vuelve mejor, afortunadamente. En muchas oportunidades vuelve mejor. Y muchas veces en oportunidades con las mismas personas que hemos vivido cosas positivas, las desavenencias que en algún momento podemos tener vuelven con esa misma pareja mejoradas. No voy a entrar en que si es mejor o es peor, simplemente se han dado casos y permanentemente se dan casos donde se vuelve mejorado. La cordialidad entre justamente problemas o peleas o distanciamientos con parejas, con socios, con compañeros de trabajo, con amigos, con familiares, que en algún momento parece que no se van a retrotraer para volver a generar esa cordialidad, esa confianza, sin embargo, vuelve. Es decir, esa conexión vuelve. Un tema que es concluyente y súper importante para todos, el dinero. ¿Cuántas veces hemos hecho inversiones no muy buenas, préstamos, problemas que hemos tenido poniendo la plata en algún lugar, en determinados momentos para inversiones, hemos hecho un emprendimiento, le hemos prestado algo a alguien para que haga determinada cosa y después nos encontramos con que tenemos un inconveniente con eso, un problema, hasta que se vuelve a generar esa devolución y estamos en problemas. Pero el dinero vuelve, de alguna manera y en muchas circunstancias, en muchas oportunidades vuelve. Muchos me dirán, sí, a mí no me vuelve nunca. Ok, no digo que siempre, pero digo que en muchas oportunidades, consiguiendo un trabajo mejor, aprendiendo de los errores que hemos tenido, con complicaciones más estudiadas, que sabemos que van a tener, pero que le encontramos otra salida, el dinero finalmente vuelve. Pero hay algo, muchachos, que no vuelve nunca más, que es el tiempo. El tiempo no vuelve. Este espacio que nosotros estamos generando y compartiendo en este momento no se repite nunca más. Habrá parecidos, habrá charlas que rotan sobre lo mismo, pero este preciso momento no vuelve más. Es decir, por eso tenemos que aprender a gestionar muy bien nuestro tiempo en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos y en nuestra empresa. Finalmente estamos hablando acá de aprender a gestionar el tiempo en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio. Y eso es sumamente importante para que tengamos éxito y nos demos cuenta que el tiempo, al no volver más, es uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento de la organización y la administración de nuestra empresa. Mi nombre es Alejandro Medina y te explico cómo hacerlo. Si pudiéramos dividir de alguna manera el tiempo que vamos a tener día a día en nuestro espacio de empresa, de emprendimiento, de negocio, vamos a ver algo más o menos así, como te lo muestro en el gráfico. Y esto se debe al análisis que nosotros tenemos que hacer de las cosas más importantes que día a día nos tocan hacer. Si bien es cierto que a veces no son todos los días parecidos, iguales o similares, en muchas oportunidades sí podemos tener alguna similitud. Entonces tenemos que aprender a decir esto es importante, esto es medianamente importante y esto no. Siempre hay gráficos que nosotros podemos hacer para darnos cuenta de qué es lo importante. Hay algunos estudios hechos donde se dice que lo más importante siempre lo tenemos que tomar en la mañana, donde estamos más lúcidos, donde tenemos más energía, donde todavía no nos han bombardeado con tantas cosas que tenemos que hacer durante nuestra jornada y estamos más frescos para decidir. En otras palabras, lo más complicado y difícil siempre a primera hora. Después vamos tomando las otras tareas, pero tenemos que dividirlo y saber
cómo vamos a encarar nuestro día a día. También darnos cuenta que tal cual estamos dividiendo nosotros lo que necesitamos hacer para completar nuestro satisfactorio día de trabajo, si le damos más tiempo a una cosa, inexorablemente le vamos a dar menos tiempo a la otra. Y como nosotros mismos hemos decidido cómo encarar nuestro día de acuerdo a lo que nos interesa hacer, si le quitamos más tiempo a una cosa que ya está determinada que tenemos que hacer, lo otro nos va a quedar con menos tiempo o inexistente. Y hay cosas que si no las hacemos hoy, no es lo mismo hacerla mañana. Algún problema, algún conflicto, alguna charla, alguna cosa que tenemos que definir ese día, no es lo mismo hacerlo mañana o pasado mañana. No es lo mismo. Hay estudios que determinan claramente cuestiones que se llaman ladrones de nuestro tiempo. Ladrones del tiempo de trabajo, aunque parezca mentira, y a la misma gente que lo ejecuta por ahí no se da cuenta, ¿no? Asistir permanentemente a reuniones donde no se decide nada, donde hay personas que empiezan a hablar de bueyes perdidos, se hace largo, no se decide, o finalmente falta uno que es un integrante, digamos, de la reunión, que era el que iba a tomar la decisión o el que quiere escuchar a los demás, que por distintas razones, también por gestionar deficientemente su tiempo, no puede ir, llega tarde o pospone la reunión. Entonces se va generando todo un clima de inexactitudes que parecen que no tienen tanta importancia, pero a nosotros nos están quitando ese valor intrínseco que tiene lo que nosotros mismos decidimos que teníamos que hacer con ese desbalanceo de tiempo. Es muy importante darnos cuenta que, nuevamente, lo que decidimos nosotros que vamos a hacer, lo tenemos que hacer. Es decir, ese tiempo que tenemos para reuniones, lo tenemos que dar para reuniones, no para otras cosas. Para gente que te pone a contar sobre cosas que no tienen sentido ni relevancia respecto a lo que estamos nosotros tratando de definir. Las reuniones son un gran ladrón de tiempo. En general, en las empresas, las reuniones son un tema muy importante que hay que tratar de achicar lo máximo posible y tenerlas, por supuesto, porque son importantes, pero para definir cuestiones muy puntuales, muy exactas, con una agenda determinada, y cuando se termina, se terminó. Se decide tal cosa, se firma, se manda un correo o una definición del tema y ya está, se terminó ahí. También muchas veces hay personas que nos vienen a comentar algo con aspectos o personales o con cuestiones o quejas sobre cosas que ya se habían decidido hacer con anterioridad y que en ese momento que se decidieron o estábamos intentando ver de qué manera podíamos solucionarlo, no dijeron nada en contra sobre el tema. Y después vienen a verte a vos en forma personal, digamos, no en la reunión, sino en forma personal, reclamando cuestiones personales y que no, que esto no puede ser, que a mí me dijeron, entonces yo me siento excluido, pero no lo dijo en la reunión. Entonces nos cargan a nosotros de una responsabilidad que en realidad no tenemos, que es definir eso, que ya se había definido antes. Entonces tenemos que saber escuchar de última, entender que esa persona está pasando por un momento de indefinición o de indecisión respecto a lo que tiene que hacer, pero no somos nosotros los que tenemos que decidir. Tenemos que volver a convocar a la gente que formó parte de esa decisión, poner las cosas en claro, decir, bueno, esta persona está diciendo esta cosa, ver si podemos hacerlo distinto. Esto es si forma parte de una decisión conjunta. Si es una decisión mía, lo defino en el momento y punto. Estamos hablando de algo que se decidió en una reunión, que por lo tanto, por algo se decide en una reunión. Necesita el consenso y la aprobación, o por lo menos el conocimiento de la gente que participó en esa reunión. También ocurre que salimos como enloquecidos cuando nos comentan algo que en apariencia es terrible, que no puede ocurrir, pero atención con eso porque es un concepto personalizado, ¿no? Escuchemos las otras campanas, abramos un poco el espectro de atención para conocer cómo piensan los demás, qué dicen los demás, cómo analizan la cuestión los demás. Y no nos dejemos influenciar por algo que una persona nos está diciendo que puede ser, sí, efectivamente, la manera de ver o de analizar las cosas de esa persona, pero no es el concepto general de todos, ¿no? Entonces, no salgamos con la lanza a luchar contra los molinos de viento cuando tenemos una versión
pero son muchas las personas que están en ese tema. Entonces, convoquemos de nuevo o hablemos con uno en forma particular, después con el otro, para ver de qué forma podemos darle un consenso lógico, una definición lógica a eso que la persona nos está diciendo que no le conforma del todo, pero que viene de una decisión conjunta. Parecido al tema anterior, pero a veces es tan grave lo que nos comentan que nosotros salimos como el defensor de la justicia. Y hay veces que hay que ser prudentes, muchachos, con eso. Muy prudentes. Y ahora, si me permiten, les pido un me gusta, una suscripción, que activen la campanita, que nos dejen algún comentario, porque a nosotros nos sirve muchísimo para activar un canal nuevo que estamos generando sobre la actividad de la organización de la empresa en general, ¿no? La organización de la empresa con la administración, que es lo que nos interesa y de lo que sabemos hacer. También, si necesitan algún tipo de ayuda, algún tipo de asesoramiento, algún tipo de acompañamiento en algo que ustedes están generando, o necesitan algún tipo de consejo o acompañamiento, no duden en comunicarse con nosotros. Vamos a poner ahora un caso particular, pero que todo el mundo va a entender, ¿no? El famoso, ¿tenés un minutito? Y vos estás con tu trabajo de cualquiera de esos ítems que hemos visto, pero generando tu trabajo. Tenés un minutito nos pone muchas veces en, si digo que no de manera tremenda, que lo puedo hacer, por eso hablo en el título de la cuestión de decir no y sentirse bien, no sentirse una mala persona, no sentir que uno está dejando de lado a un compañero o a un empleado suyo, sino que muchas veces estás en un momento donde no podés distraerte, porque es importante para el grupo lo que estás haciendo. Y esa persona viene probablemente con un tema personal, de arrastre, de cuestiones anteriores. Me ha pasado, por ejemplo, gente que voy a asesorar una empresa, me dan una oficina, una computadora, tenés un minutito, y la persona me empieza a contar cosas que pasaron hace 10 años, 15 años con el dueño anterior, o cuando vendieron la empresa. Y la verdad que, primero, no es el momento, no es el lugar, probablemente no soy la persona para que le pueda solucionar esos problemas o esas demandas, esas quejas, esos reclamos que tiene esta persona de hace tanto tiempo. Entonces, primero, nunca es un minutito. Nunca es un minutito. Y después tenemos que ser nuevamente cuidadosos con la información, porque muchas veces es una información que nos da una idea del contexto general, pero de ninguna manera tiene que formar parte de nuestro concepto actual, porque la persona me está hablando de algo que pasó hace 4 años, 5, 8 años, que trabajaba el hijo, el marido, que lo echaron, que después no pudo. Ustedes entenderán lo que estoy diciendo. Muchísimas cuestiones que nos distraen de nuestra labor que está definida, pero que nosotros no podemos hacer nada para solucionar eso. Porque eso es algo que ya pasó, inclusive por ahí con otras autoridades, o con el dueño anterior, o con el padre, o con uno de los hermanos que ya no está más. Entonces eso es algo hoy irrelevante para poder solucionar algo que nosotros estamos trabajando en la actualidad. Y una vez más, si nos salimos del equilibrio, que es la palabra que tenemos que usar, el equilibrio de mantener los espacios de tiempo en las tareas que nosotros mismos ya hemos determinado como importantes, cualquier cosa nos va a sacar de ese equilibrio, si le damos demasiado tiempo. Porque el tiempo que estamos en la oficina siempre es el mismo. Si nosotros le damos más tiempo a una cosa, es obvio que para otra tarea va a quedar menos tiempo. ¿Y quién dice que ese menos tiempo que le dedicamos a eso es realmente lo que tenemos que hacer? Y si se da un problema en ese espacio que yo tenía designado y que no lo puedo atender por atender al que tenía un minutito o al que necesitaba un minutito, es bastante complicado. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Me pasó en una oportunidad que, como dije antes, me daba ganas de salir con los tapones de punta a toda la organización, decir, ¿cómo le hacen esto a esta persona? Bueno, me comentó una cosa tremenda, una mujer, ¿no? Tremenda. Le dije, dame un segundo, hoy no puedo con eso, tengo que terminar. Bueno, entendió la persona. Bueno, al otro día hubo un evento en la empresa, tampoco me pude dedicar a ver qué era lo que necesitaba,
El día posterior, o sea, 2 días después que me comentó, la convoqué y le dije, bueno, contame bien a ver qué pasa. No, pero ya medio que lo pensé mejor y no, se solucionó, voy a ver. En conclusión, la anécdota es, si yo hubiese salido en ese momento con los tapones de punta, con lo que me comentó esta señora, hubiese cometido un grave error. Porque 2 días después, eso que era tan importante, evidentemente o no era tan importante o pudo esperar o pudo solucionarse de otra manera sin mi intervención. Entonces, muchachos, ¿era necesaria o no mi intervención? Mucha gente, cuando hay una autoridad nueva, cuando hay alguien nuevo dentro de la empresa, tratan de tirarle todos los problemas, conscientes o inconscientes, a veces inconscientemente y a veces conscientes de que vamos a ver si esta persona hace algo por mí, cuando por ahí no es mi tarea hacer algo para esa persona en particular, pero sí para el grupo. ¿Okay? Es fácil a veces determinar una persona que no tiene el manejo de los tiempos, el manejo de ese equilibrio del que hablamos, porque le preguntamos por ahí, ¿y cómo van tus cosas? ¿Cómo es tu tarea? ¿Cómo tenés dividido tu tiempo? ¿Cómo te llevas con tu gente? Y qué sé yo, y ahí empieza el mar de lágrimas. No, ando a las corridas, tengo la auditoría, tengo un trabajo que terminar, hay sectores que no están cumpliendo, gente que falta, no puedo armar los turnos, tengo una definición contable. O sea, siempre ando a las corridas. Le pregunto al otro día, igual. Le pregunto a la semana, igual. Evidentemente, ahí puede haber dos temas que sería muy largo de explicar y si alguna vez necesitan ustedes algún tipo de asesoramiento en esto, sí podemos profundizar, pero voy a tocar por arriba. Hay gente que necesita protagonismo. Hay gente que necesita inexorablemente protagonismo. Piensan por ahí que decir estoy a las corridas significa que la empresa no puede funcionar sin él, que su presencia soluciona solo, su presencia soluciona un montón de problemas y que otra gente no está a la altura de poder resolver esa situación. Es absolutamente falso. Y de entrada, vislumbra una muy deficiente forma de manejar la gestión de su tiempo. Nadie puede andar a las corridas todo el tiempo, porque imagínense cómo sale el trabajo, ¿no? Y menos si es gente que tiene gente a cargo. Para tomar una decisión hay que estar tranquilo, hay que dimensionar y verificar, como dijimos antes, varias cosas, no una sola. Entonces, la persona tiene que estar, sobre todo si tiene gente a cargo, tranquila y cumpliendo un esquema de gestión del tiempo. Tiene que tener una muy buena gestión del tiempo, si no es indudable que va a andar siempre a las corridas. ¿Cómo no va a andar a las corridas? Tengo que tener una muy buena gestión del tiempo, porque como ya dijimos, si no me queda muy poquito tiempo para esto y estuve un montón de tiempo dedicado a cosas que no son mías, no tengo que hacer, las tengo que derivar, tengo que enseñarle a otras personas a ejecutarla, tengo que de alguna manera drenar en los demás gente capacitada y no gente que a todo el rato me tenga que estar diciendo, está bien esto, ¿y cómo lo hago? No, porque eso es una pésima gestión del tiempo y trae otra connotación psicológica que es no capacitar a la gente, que es algo que ya hablamos en videos anteriores, de capacitación, que también vamos a volver en algún momento a ampliar sobre eso. La capacitación nos salva de este tipo de personajes, que tienen que estar siempre presentes para que las cosas salgan cuando es absolutamente una engañapichanga. No existe eso, no existe. Y no sirve aparte, ¿no? La persona que está siempre a las corridas tiene una clara deficiencia de gestión del tiempo. Por lo tanto, muchachas y muchachos, tenemos que ser celosos en nuestro esquema de gestión del tiempo. Muy pocas cosas nos debieran distraer de eso. Por eso hablo yo del sutil encanto de decir no, no, no. Podés ir a una reunión, mirá que nos estamos juntando por la fiesta que vamos a hacer. No, cualquier cosa comentame después, si es importante. Mandame un correo y decime, pero mirá que te están esperando. En este momento no puedo, gracias. Con una sonrisa, pero firme. No. ¿Tenés un minutito? En este momento no puedo dártelo. Decime el tema central que es, no, porque es muy largo, entonces no es un minutito. Entonces no es un minutito. Bueno, si puede esperar, por favor, te voy a llamar en un momento que disponga de ese tiempo, el 10%, el 15% que yo he determinado para reuniones. Que ese día puedo decir,
me junto con esta persona y no tengo más reuniones. Después me dedico a lo que me tengo que dedicar, pero lo organizo yo, no la persona. No le puedo dar a una persona que disponga de mi agenda. Mi agenda la tengo que manejar yo. Una vez más, si nosotros podemos manejar ese esquema, ese equilibrio, los guardianes de nuestro sistema de gestión del tiempo tiene que ser nuestro. No se lo podemos derivar a absolutamente nadie. Tenemos que ser bastante rígidos con eso para que nuestra tarea sea exitosa, para que nuestra gestión del tiempo se note en los demás que soy una persona ecuánime, aplomada, seria, que nunca estoy a las corridas, pero que mi trabajo se hace. Mi trabajo es efectivo y por lo tanto es exitoso. Lo van a ver los demás, ¿eh? Lo van a ver. Y por ahí uno puede decir, sí, está bien, pero es a mí nunca me da bola porque yo le voy a decir que me dé un rato, que me... Bueno, está bien. Vamos a encontrar el momento, pero si vos seguís existiendo y el trabajo sigue funcionando, significa que se puede hacer en otro momento. Cuando mi agenda lo permita, vamos a volver sobre esa situación. Pero no en un momento de ahora, tiene que ser ahora. No, hay cosas que sí pueden ser, ¿no? Y tenemos que ver también cómo viene la cuestión. Si el dueño de la empresa me dice, ¿tenés 5 minutos? Termino de hacer algo, voy y trato de resguardar esa cuestión, pero bueno, por ahí la persona me va a decir algo muy importante, como por ejemplo, estoy pensando que nos vamos a mudar. Y bueno, es algo que yo tengo que saber o ver con otros ojos. No es algo que me viene a comentar alguien que pasó hace 8 años. En definitiva, los guardianes de nuestro tiempo tenemos que ser nosotros. Siempre. La gestión del tiempo es súper importante y valoren mucho el sutil encanto de decir no. Muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo en la próxima semana. Siempre, muchas gracias por acompañarnos, por darle me gusta, por darle una suscripción y por entender que somos un canal en crecimiento y que su apoyo es absolutamente fundamental. Muchísimas gracias. Chao.